Hola a todos, soy Mike. Soy un profesional certificado, instructor asistente con la National Wood Flooring Association y hoy, cortesía de Flooring Decor, vamos a hacer una presentación sobre qué quiere decir diseñar e instalar bordes personalizados en un suelo de madera. Como sabemos, los suelos de madera son el tipo de flor que nos da el mejor retorno sobre inversión para un cliente. Eso se basa en estudios de asociaciones de diseñadores, de constructores, etcétera. Y definitivamente es una herramienta que hay que tener en el arsenal propio y mejorar la apariencia del lugar va a dar mucho valor y una fuente de ingresos adicionales para ustedes. Vamos a dividir la presentación en un par de fases de diseño, eh, diagramación y la producción y moldeado de las piezas e instalación. Aquí tenemos dos colores del mismo producto. Estamos hablando de madera, eh, de tabla ancha disponible en Floor and Decor. Es un producto fabuloso. Y uno de los colores muy oscuro puede tener un una apariencia elegante y muy rica y nada mejor que enfatizarlo y mejorar la apariencia añadiendo un borde personalizado, ya sea en un comedor o en una entrada formal. Quiere tener una transición a diferentes áreas o tener un borde alrededor de la chimenea. Por ejemplo, esta es una excelente idea para añadir ese elemento de diseño. En el lado de diseño, cualquier ejemplo especial, desde muy liso, un solo tablón alrededor del perímetro, es una forma de unir la instalación a la pared y puede ser patrones de flechas entre bandas a um, hiladas, hiladas a sardinel, dependiendo de lo que ustedes quieran. Dependiendo del producto con el que trabajemos, queremos asegurar que seguimos las pautas de la National Wood Flooring Association en lo que respecta a la instalación. No solo nos va a dar como resultado un producto bueno y placentero a la vista, sino que va a ser duradero, va a resistir la humedad, la temperatura. Si tienen un suelo instalado adecuadamente, se asegurarán que ese suelo va a durar durante mucho tiempo. Quiero mostrarles un par de ejemplos diferentes de cómo podemos añadir este elemento a un suelo. Desde tener un borde sencillo en nuestra instalación, podemos añadir pequeñas piezas que lo llamamos hilado a sardinel, que puede ser eh, ya sea cortado a un ángulo de 45 grados o puede ser áreas que se unen juntas. Vamos a dividir esta presentación en un par de fases. Primero, obviamente, va a ser el diseño. Al pensar en el diseño, uno obviamente va a consultar con el cliente, ellos van a tener sus propias ideas, pero también estarán pensando en el material que está disponible. En el inventario de Floor and Decor tienen muchas opciones, y deben asegurar que el cliente esté de acuerdo y obviamente esté de acuerdo con el diseño y ustedes harán la mejor opción para el espacio de sus clientes. Una vez que hemos definido esto, vamos a ver la diagramación, el diseño del borde, el elemento de diseño y lo haremos con los espacios. Tendremos que pensar en el tamaño en el espacio. Si tienen una sala de 10 pies de ancho, no vas a poner un borde de 3 pies porque eso se va a ver como muy restringido. Y teniendo eso en mente, uno también debe asegurar
que permite que el suelo tenga esa junta de dilatación necesaria. Aquí estamos trabajando con un tablón de 5 pulgadas y si fuéramos a seleccionar un solo borde alrededor del perímetro, debemos asegurar que lo que requiere el fabricante en cuanto a junta de dilatación, vamos a dejar ese espacio además del ancho de la tabla. Quiero mostrarles un par de ejemplos en este panel. Ya lo tenemos instalado. Esta sería eh, el borde único, un buen contraste que mejora la apariencia del espacio. Además, podemos añadir diferentes franjas. Es muy sencillo, un diseño muy sencillo, podemos tener, pero que puede tener un impacto muy dramático. Si desean añadir diferentes elementos para hacerlo más interesante, vamos a cortar del mismo material diferentes piezas. Esto lo llamamos nuevamente el hilado a sardinel. Tenemos pequeñas piezas con el grano perpendicular al área central. Eso puede ser colocado entre dos bordes o en un solo color o en dos colores para un impacto más dramático. El borde puede ser alrededor del perímetro, como mostramos en esta esquina aquí con nuestra hilado a sardinelo. Con un elemento adicional de interés, podemos parar el borde a los lados y añadir otro elemento de diseño que sería un detalle de esquina. En este caso, decidimos tener un borde cerrando triángulos de color alternado y esta será la esquina del salón y cualquier borde que decidan utilizar va a terminar en cada parte en este detalle de esquina. El tamaño de esto obviamente es arbitrario. La única restricción que tendrán es el tamaño del material con el que están trabajando y en este caso tenemos una tabla de 5 pulgadas de ancho y lo hemos cortado utilizando el ancho completo. Decidimos tener un borde de 2 pulgadas y media y en total esto nos va a llevar a 15 pulgadas que será igual exactamente a- al ancho de 3 tablas. Podemos ver ese elemento en esta esquina. Aquí seleccionamos un diseño diferente de elemento. Este es un diseño de destellos y esto se añadirá a nuestro material existente. Una vez que hemos seleccionado nuestro diseño, tendremos que empezar a cómo am, seleccionar los elementos que van a integrar el diseño. Vamos a seleccionar nuestras medidas nuevamente basados en cómo lo hemos colocado y los elementos en la sala. Y llega el momento de cortar los elementos. Debemos asegurar, especialmente cuando utilizamos dos colores diferentes o incluso tamaños, tenemos que asegurar que el cortado funcione junto para tener una buena apariencia. Todo el suelo va a estar machembrado para que aseguren de que se unan juntos. A la hora de cortar y desarrollar los elementos de diseño, vamos a tener un par de formas de hacerlos. El método preferido para hacer cortes repetitivos es cualquier tipo de sierra que utilicen para cortar, ya sea una sierra de mesa o de otro tipo. Deben
poder obtener cortes exactos con el mínimo error. Y para eso utilizaremos un bloque a las medidas específicas. Este puede ser usar un bloque. Tenemos 5 pulgadas por 5 pulgadas y una vez que hemos medido eso y colocamos ese bloque, vamos a poder hacer la cantidad de cortes que querramos para obtener el mismo tamaño. Una vez que las tengamos cortadas a medida, tendremos que replicar esto, el tratamiento del borde. Este suelo en particular va a estar cepillado con alambre en los 4 lados. Una vez que hemos cortado las piezas, estas no van a tener el macho y no van a tener tampoco el hembra. Y para eso hay un proceso muy importante para retocar el eje, el borde de la tabla, un poco de lija. Luego retocamos el color, asegurándonos de que eliminamos las astillas y es el mismo tratamiento que le daremos a todas nuestras piezas. Asimismo, para tener una instalación sólida y duradera, tenemos que asegurar que todos nuestros elementos de diseño se ajusten con el mismo sistema de machembrado que el suelo, que la parte central del suelo. Para ello, siempre que necesitamos otra pieza, le utilizaremos un cepillo de machembrear que tenga una broca para hacerle y nos permita tener el mismo diseño que el de fábrica. Y en este ejemplo ustedes pueden ver que todos los lados encajan perfectamente sin traslapes. Esto, cuando esté instalado, será estéticamente placentero, sin ninguna marca de que estas piezas se cortaron in situ. Luego vamos a demostrar cómo cortar e instalar estas piezas. En lo que respecta al cortado, hay que asegurar que tenga suficiente material porque tendrán mucho desperdicio comparado con un diseño recto. Por otra parte, van a poder utilizar todas las piezas pequeñas que de lo contrario no utilizarían en el medio de la sala en una instalación regular. Con cada pieza que utilicemos, debemos asegurar seleccionar el grano del suelo para que se vea sin ningún problema. Lo último que quieren es que utilizar todo este esfuerzo en el suelo y luego que ciertas piezas no sean aceptadas por el cliente. Pasando a otra cosa, tenemos que decidir el diseño del borde y en ese sentido una herramienta que es invaluable para nosotros y es algo que utilizamos en cualquier instalación, es un compás de vara. Muchas personas actualmente miden las paredes, miden eh, con un borde de plywood, pero como sabemos con el tiempo, eh, conforme se va setando la construcción, las cosas pueden cambiar y el resultado puede ser menos que satisfactorio si se hace de esa forma. Y si tienen una pared de 18 pies y quieren medir toda la pared para poner una línea recta, probablemente van a descubrir que esta pared tiene algún problema que vaya a presentar problemas para la instalación. Por esa razón utilizamos un compás de vara. La mejor forma de describirlo sería pensar como un compás muy grande, en donde estos dos
serían los puntos del compás y esto es lo que llamamos una vara. Podemos utilizar una distancia arbitraria para agrandar ese compás lo más que necesitemos. En lo que respecta a utilizar el compás de vara, los hablaré brevemente. Esto no requiere ninguna matemática ni ninguna medida en particular. Brevemente, lo que haremos es medir cada lado de la sala una vez que determinamos la dirección en la que queremos ir. Mediremos cada lado de la sala, encontraremos el medio de esta pared y la pared opuesta. Vamos a a dibujar una línea entre los dos puntos. Eso nos va a dar la línea central de la sala en general. Luego, midiendo el largo de esa línea, la podemos dividir para encontrar el medio de esta, que a su vez nos dará el centro de la sala. Y es aquí donde empezamos a utilizar el compás de vara, porque nos da mediciones exactamente iguales de ese punto central. Dibujaremos arcos en cada lado de la sala, de esa línea, que se intersecará una vez que dibujemos las líneas de ambos puntos que nos hemos dado, dibujando una nueva línea entre las dos intersecciones de los arcos, nos dará el perpendicular al centro. Utilizando este método, podemos dividir aún más esa sala en la cantidad de ángulos que necesitemos. Para una instalación recta, esa línea de centro y la perpendicular es todo lo que se necesita para asegurar que la instalación sea una línea recta perfecta. Hay que asegurar que le explican esto a sus clientes, porque ver una sala que no está perfecta, no es perfectamente cuadrada o perfectamente rectangular, si tiene una pared un poco torcida, de em, media pulgada en 15 pies, la instalación va a ser, dependiendo como le expliquen al cliente, será recta. Si hay un ángulo en una parte de la sala, porque hay un ancho menor que se aumente en un lado y que aumente en el otro. Y tienen que insistir en que la instalación es correcta porque han utilizado el método correcto. Y es definir las expectativas correctas. Con base en esas medidas, preferimos medir nuestro borde y diseño desde esa línea del centro, desde ese punto central, porque el borde, el elemento de diseño, tiene que estar centrado en el suelo que están instalando, que a su vez estará centrado en la sala. Tenemos que asegurar, si ponemos un borde 15, 18, 20 pies, al ver esa línea tenemos que asegurar que esa línea esté recta. Cuando se hace un corte, hay que asegurarse que ese corte sea recto. De lo contrario, al medir desde una pared, uno puede terminar con una línea torcida. Cuando pensamos en el diseño total con el centro y el borde alrededor del perímetro, hay dos formas de hacerlo. Mucha gente sigue instalando primero el borde y luego instalan el centro. Ese sería el primer método, instalar el borde primero. El segundo método, que en mi opinión y en general es el método preferido, es instalar el medio primero, moverlo en donde tenemos la medición para el borde, porque se marcará la sala para el centro y para el borde antes de clavar la primera tabla. Y si se utiliza el centro en esas marcas, podemos hacer un solo corte y ese corte va a ser exacto, recto y va a eliminar un par de cosas. Tener, instalar el borde primero significará que cada tabla que ustedes pongan ahí necesita un corte perfecto y tendrán que replicar este tratamiento de fábrica en cada una de las tablas.
También implicará mucho desperdicio porque muchas veces no podrán encontrar una pieza que se ajuste perfectamente, entonces solo le cortan un trozo para que encaje. Toma mucho tiempo, mucho potencial para errores y mucho desperdicio. Para evitar eso, el segundo método, que será instalar el centro primero, será el preferido. Uno puede colocar el centro, puede seleccionar piezas que no utilizaría en otra parte de la instalación para asegurar que simplemente se pase un poco de la marca y luego vendrán con una sierra de incisión con un borde fijo y obtendrán un corte único perfecto. Todos los cortes serán perfectos, no habrá eh, espacios, no diferencias y hacer y el hacer ese tratamiento de borde va a ahorrar mucho tiempo también. Ahora vamos a demostrar el segundo método, que sería instalar el centro primero y luego cortar para dar espacio para el borde. Bien, hemos hablado de los diferentes métodos para instalar el borde, ya sea el borde primero y haciendo todos esos cortes exactos que toma mucho tiempo, hay mucho desperdicio de material y mucho potencial para error. Y ahora vamos a pasar a demostrar qué significa instalar primero la parte central y luego cortarlo de acuerdo con nuestras marcas para dar espacio para el borde. En este panel, utilizando el método de compás de vara, marcamos la línea recta para nuestro punto de partida para la instalación y también a partir de esa línea medimos para dar el ancho de nuestro borde. Decidimos un borde de 3 tablas que son 15 pulgadas y permitimos una junta de dilatación que será el mismo ancho del grosor del producto. O sea que eso le añadirá a las 15 pulgadas otros 3 cuartos de pulgadas. Una vez tenemos nuestras marcas en ambos lados y pueden utilizar el compás de vara y volver a marcar el diseño después de instalar el centro, utilizaremos una sierra de incisión para poder alinear el- la guía con nuestras marcas en ambos lados. Debemos asegurar que hemos configurado nuestra sierra para exactamente el grosor del producto, pero no olviden que antes de cortar una 2 más 4, la cuchilla puede estar demasiado profunda y puede cortar la parte inferior del suelo. Así que hay que hacerlo de una forma exacta. Y aquí también tomamos en cuenta el grosor de la guía. Y antes de hacer el corte y antes de utilizar cualquier herramienta mecánica en el proyecto, la principal prioridad siempre deberá ser la seguridad. Y utilizaremos nuestra protección auditiva y nuestra protección ocular. Si pasa algo malo, pues obviamente nos vamos a hacer daño.
Una cosa que se me olvidó mencionar en lo que respecta a instalar la parte central, la razón por la que es de utilidad marcar para el borde es que cuando se instala la parte del medio, hay que asegurarse de no utilizar ningún adhesivo o eh, sujetadores después de esa línea para que retirar el exceso sea muy fácil. Pueden ver que tenemos un corte perfectamente recto en nuestras líneas. No hay ningún tipo de desviación, no hay ningún ángulo. Quizá con un poco de error cuando si utilizamos el primer método, no vamos a estar perfectos si colocamos el borde primero. Tenemos 88, 90, ángulos de 88, 99 y eso va a resultar en mucha pérdida de tiempo tratando de ajustar el ángulo. Con este método, todos esos problemas que hacen perder tiempo se eliminan. Tenemos un par de pasos más. Ahora tenemos que hacer una ranura para que acepte el macho de nuestra borde si deseamos alinearlo con el macho hacia adentro o porque cada pieza tiene que estar bien ajustada, podemos hacer la ranura y utilizar una lengüeta que se puede cortar a la medida y esto es algo que encuentran en las tiendas de Floor and Decor y encontrarán el apropiado para cualquier grosor de suelo que quieran utilizar. Ahora vamos a cambiar a un cepillo de machembrar que es que tiene una broca de ranura y tenemos que asegurar que alineamos esa ranura para asegurar el borde de fábrica. Para hacerlo, especialmente en un suelo preacabado, hay que tomar como referencia la parte superior de la tabla. El motivo es que si en el proceso de corte hay algún tipo de tolerancia de grosor entre las tablas y utilizamos como referencia la parte inferior, al terminar la instalación, la parte inferior no estará alineada porque lo estamos sujetando con una lengüeta, pero esa tolerancia se va a reflejar en la parte superior y hay que evitar cualquier tipo de sobreborde y en vez de utilizar como referencia en la parte inferior, al ajustar la altura de la broca, utilizaremos como referencia la parte superior. Nuevamente, equipo de protección personal. Es el resultado final y dado que la broca
es perfecta para el material que estamos trabajando, es un cuarto de pulgada. Nuestra lengüeta encaja perfectamente. Cualquier pieza de madera que vamos a instalar se ajusta perfectamente. Y lo último que tenemos que asegurar es nuevamente reproducir este eje, este borde en toda la parte cortada. Aquí estamos. Tenemos un borde recién cortado que cuando colocamos el borde de fábrica y el nuestro vamos a tener exactamente el mismo perfil de biselado que tendríamos normalmente en piezas de fábrica. Esos serían los pasos para estar listos para nuestro borde. Obviamente, in situ o en otro lugar van a estar cortando las piezas, todos los elementos para el borde. Y en este caso, voy a mostrarles cómo podemos incorporar uno de esos detalles de esquina. Tenemos todas las piezas ya cortadas aquí. Todas tienen ya la ranura y el biselado en todos los lados. Y una vez que los colocamos juntos, nadie, ni siquiera el cliente, va a poder decir que estos los cortaron ustedes ahí mismo. Y ese es el objetivo de nuestra instalación. Para la banda regular, lo que podemos demostrar es otra opción. En este caso tenemos los cuadrados o el hilado a sardinel entre bandas. Aquí, en este caso, podemos utilizar triángulos, nuevamente alternando colores. Tenemos una pieza especial que va a cerrar nuestro diseño. Y lo mismo de este lado. Simplemente estoy colocando las piezas sin ningún tipo de adhesivo para demostrarlo. Una cosa que hay que tener en mente es que, para este no lo tome en cuenta, es que hay que asegurar que cada una de las piezas tenga la orientación correcta del grano. Todas las piezas de este lado y de este lado tienen el grano en la misma dirección. Este tope tiene la orientación incorrecta y tendría que volver a cortar esta pieza.
Para facilidad de uso en una instalación real, eh, estas piezas, especialmente cuando tienen un conjunto de elementos como este diseño de esquina, sería bueno unir estas piezas y tenemos que asegurar que mantenemos este sistema de cierre de fábrica, de ajuste de fábrica. Tenemos pequeñas lengüetas, cada una de ellas en nuestro diseño, cada una de las piezas está cortada en todos los lados para asegurar que tenemos ese sistema de enclavamiento. Y nuevamente, para evitar que todas las piezas se estén moviendo, una vez que tenemos todo ensamblado y alineado, podemos ponerle cinta adhesiva y luego manipularlo e instalarlo como un único bloque. Y así no hacemos lo que estoy haciendo ahora. Aquí lo tenemos. Ahora es como instalar un bloque de 15 por 15. Lo colocamos para verificar, sin adhesivos para verificar que todo encaja y cuando es hora de ensamblar y sujetar el sistema, debemos asegurar nuevamente que todo está bien enclavado, incluyendo nuestras piezas, que todo está bien ajustado. Lo mismo en cuanto al sistema de sujeción. En este ejemplo estamos trabajando con un producto sólido. De acuerdo con las guías de la National Wood Flooring Association, cualquier cosa de más de 3 pulgadas no es suficiente sujetarlo con sujetadores mecánicos. Tenemos que utilizar un adhesivo conocido como método asistido por pegamento. Como pueden ver en este caso, tenemos nuestras líneas de adhesivo y los sujetadores que unirán esto. La razón por la que tenemos que utilizar el pegamento, la única que tiene variación con variación en humedad relativa entre estaciones, especialmente en estados como Georgia, en el invierno tenemos muy baja humedad y en el verano la humedad se dispara. Y los tablones de madera, cuanto más anchos sean, más sensibles son a esas variaciones y van a tratar de expandirse y contraerse. Y vemos que con una pieza de 5 pulgadas que solo está clavada, lo único que está sujetando la pieza por la parte de atrás será el machimbre de las tablas y los sujetadores que
Esperemos que también sean de acuerdo a las indicaciones de la National Wood Flooring Association, que varían dependiendo del tipo de material que se utilice. Eh, tenemos toda esta madera que es sensible a la variación por la humedad. No hay nada que la mantenga sujeta. Y este es un elemento suplementario para sujetarlo y asegurar que nuestra instalación no se mueva demasiado. Tenemos nuestra instalación asistida con adhesivos. Debemos volverlo a hacer en ese mismo de sistema de enclavamiento en nuestro borde o de sujeción. En este caso, estamos utilizando grapas de 15 pulgadas. También se pueden utilizar clips. Cualquiera que sea el método que prefiera utilizar, tiene que asegurar que sigan las pautas del National Wood Flooring Association, y eso también va a evitar que tengan problemas con reclamaciones de garantía o quejas, porque serán las primeras cosas que cualquier fabricante o representante va a revisar. Hay que asegurar que se han seguido todas esas especificaciones, instrucciones y normas. Esto se consideraría un borde más o menos intricado y complejo. Colocar esta fila entre dos bandas o tenerla sola y luego o bandas del otro lado por fuera. Se puede tener algo simple como una esquina cortada con una banda de un mismo color o un color contrastante, o pueden tener dos bandas y cualquier tipo de patrón en el medio. Puede ser hilado a sardinel, eh, flechas, diseño en espiga. El cielo es el límite y es algo que deben discutir con el cliente. Para terminar, si les interesa recibir una formación más profunda o aprender sobre todos los métodos y técnicas que hemos discutido el día de hoy, Floor and Decor al final de este año hará una serie de capacitaciones en conjunción con la National Wood Flooring Association. Revisen el www.nfg y encontrarán formaciones en un lugar cerca de ustedes. Y también la National Wood Flooring Association ofrece formaciones en vivo, en webinarios también. Y también se pueden suscribir a una revista gratuita que es específico para la industria, en donde pueden ver artículos y presentaciones más a fondo sobre nuestra industria de los suelos de madera. Muchas gracias.